Ya veo. Buenas noches, profesora. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre la crisis económica a nivel nacional en los años 80, a manera de presentar nuestro informe final. Los integrantes del grupo son Ángela Gutiérrez Vázquez, William Santanilla Rufino y quien les habla, Carecía Ángeles. A modo de introducción, en los años 80 el Perú fue marcado por una sucesión de crisis económicas que impactaron a toda la población, principalmente caracterizada por una hiperinflación devastadora. Este suceso quedó marcado en la historia económica de nuestro país. Este periodo no solamente marcó la vida de millones de peruanos, sino que además tuvo consecuencias significativas en la estructura económica y social de nuestro país, así como en las políticas gubernamentales que se implementaron y transformaron en respuesta a esta crisis. A modo de desarrollo, imaginémonos vivir en un país en donde la inflación es incontrolable, donde los precios suben de manera acelerada y la moneda se desploma. Bueno, así era el Perú en la década de los años 80, tras años de políticas equivocadas. Se desató una tormenta perfecta que afectó a toda una sociedad. Como inicio de la crisis económica, tenemos el periodo del expresidente Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde Terry asumió la presidencia por segunda vez en el año 1980, justo en un momento crítico para la economía peruana, caracterizado por la crisis global y los problemas internos. Tuvo que enfrentarse a varios problemas, como por ejemplo los efectos ocasionados por el fenómeno del Niño, el surgimiento de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, las huelgas y los paros laborales ocasionados por la crisis económica que el Perú atravesaba. Características. Este periodo tiene políticas económicas y reforma, conflicto interno y seguridad, desafíos sociales y gestión pública, medidas de emergencia y ajuste y legado económico. Periodo de Alan García. Llegaba al poder en momentos en que la situación del Perú era extremadamente crítica, comenzando por poseer uno de los índices más altos de pobreza en América Latina, todo lo cual se agrava con el reducimiento del terrorismo, una inflación incontrolable, casi un 200% anual, un galopante aumento de la deuda externa. Características antecedentes de este periodo. Se caracterizó por una insólita hiperinflación, un reducimiento de los avances del terrorismo, liderado por Sendero Luminoso y por diversos actos de corrupción que involucraban a agentes del régimen aprista. Factores influyentes en la crisis económica de los 80. La acumulación de deuda externa en toda América Latina, una serie de desastres naturales, gastos públicos masivos nacionales de bancos e instituciones financieras, el cierre de Perú de los mercados crediticios internacionales, llevaron a una década de declive macroeconómica. La crisis financiera pronto se adaptó en la esfera pública, a través de la hiperinflación de los productos básicos, la escasez de alimentos y el desempleo masivo. Cambio de moneda, inflación de precios, desempleo macroeconómicos, pérdida de acreedores internacionales. Bien. Impacto de la crisis económica. Durante el periodo de la crisis económica, el PBI disminuyó a niveles que fueron insospechados. Los precios de los bienes y servicios aumentaron. Los salarios se mantuvieron estancados. Esto provocó una reducción drástica en lo que es el poder adquisitivo de la población y un incremento significativo de la desigualdad económica. Algunos impactos que establecieron fueron la inestabilidad macroeconómica, la deuda externa y la presión financiera, el impacto en el empleo y la producción, asimismo como los cambios políticos y sociales. Las principales causas de la hiperinflación en Perú. El primer gran problema fue que a pesar de tener fama de ser una administración despilfarradora y populista, el gasto total, corrientes e inversiones del sector público cayó en lo que fue un 49% del PBI en 1985, al 29% en 1986. Sin embargo, los ingresos de corrientes totales también cayeron del 46% del PBI en 1985 hasta el 33% en 1986.
Otra de las principales causas destacan lo que es la inestabilidad política y un modelo económico que resultó insostenible. También políticas como la nacionalización de bancos y empresas en un incremento de gasto público. Lo que no tuvo respaldo de ingresos adecuados terminan por desequilibrar las finanzas del país. Aquí se dio lo que fue la hiperinflación debido a estas causas, asimismo como las políticas monetarias deficientes, el déficit fiscal y financiero y el financiamiento monetario, las expectativas de las inflaciones y el déficit de balanza de pagos. Monetarismo e hiperinflación. La hiperinflación en la sociedad peruana desde 1980 a 1985 se justifica la investigación debido a intereses teórico y social. Esta teoría porque aporta un conocimiento sobre los efectos en la economía del pueblo peruano durante la hiperinflación y es social porque beneficia con información de los peligros que hubo en ese entonces y tomarlos como ejemplos para prevenir futuros problemas. Asimismo, podemos resaltar las exportaciones y el sueldo real bajo. Además, las huelgas, los paros del pueblo y los atentados terroristas y secuestrados aumentaron por parte de Sendero Luminoso y el MIRTA hacia las políticas importantes. Inflación alta, crisis económica mundial, violencia interna, factores contribuyentes, políticas fiscales y monetarias. Macroeconomía y microeconomía. El crecimiento moderado inicialmente hubo un crecimiento económico impulsado por inversiones en infraestructura y proyectos de desarrollo. Políticas de desarrollo se implementaron programas de desarrollo agrario y construcción de infraestructura como la carrera marginal de la selva y el proyecto Chavimochic, déficit fiscal, el gobierno enfrentó dificultades para financiar sus proyectos, lo que le llevó a un crecimiento en el déficit fiscal, un golpe del Estado en 1968, la insatisfacción con el manejo económico y la percepción de corrupción llevaron a un golpe de Estado que derrotó a Belaúnde. Inversiones públicas. Las inversiones en infraestructura mejoraron las condiciones de algunos sectores como el transporte y la agricultura. Desigualdad. Persistieron altos niveles de desigualdad y pobreza, especialmente en áreas rurales. Inflación moderada. Durante este periodo la inflación se mantuvo en niveles manejables, aunque fue un factor de preocupación. Recuperación de la economía. Factores de recuperación. Estabilidad económica. Desde principios de los años 2000, Perú ha mantenido una política macroeconómica relativamente estable. Se implementaron reformas fiscales y monetarias que ayudaron a controlar la inflación y estabilizar la economía. Crecimiento sostenido. El país ha experimentado tasas de crecimiento económico positivas en las últimas décadas, impulsadas principalmente por sectores como la minería, la agricultura y más recientemente el sector servicio y el turismo. Inversiones extranjeras y comercio. Perú ha traído inversión extranjera directa significativa, especialmente en el sector minero. Además, la firma de acuerdos de libre comercio ha facilitado las exportaciones peruanas, permitiendo a productos como el cobre, el oro y productos agrícolas llegar a mercados internacionales. Infraestructura y desarrollo. Conclusiones. La crisis económica en el Perú en los años 80 fue uno de los momentos más críticos de la historia en la economía del país. Los altos niveles de inflación, la baja inversión extranjera y el deterioro del sistema financiero, el aumento de la deuda externa y la caída de los precios de los principales productos de exportación afectaron la economía peruana. Esta crisis económica tuvo efectos profundos en la vida de millones de peruanos, provocando una caída de nivel de vida y pobreza aumentó significativamente. Reflexiones.
Debe existir un rol en la educación y la conciencia económica. Es crucial educar a las generaciones futuras sobre los errores del pasado para evitar repetirlos. La educación económica y la conciencia sobre la importancia de la política económica sólidas y responsables, fundamentales para construir un futuro económico más estable y equitativo. Muchas gracias. Ya,